Padre, en primer lugar, ¿qué objetivos persigue el Vía Crucis del Migrante? En un principio era un acto religioso con un carácter de denuncia también, pero después se convirtió en un movimiento. Cuando Ferrosur no les permite subir al tren, porque Ferrosur fue demandado por Javier Duarte de Ochoa, el gobernador de Veracruz, culpándolo de lo que pasa con los migrantes, en lugar de asumir su responsabilidad que tiene como mandatario estatal en el estado que es más cruel con los migrantes. Y entonces ellos se ven obligados a decir, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacerlo a pie. No se puede en tren, vamos a hacerlo a pie. Y empezaron a caminar. Al empezar a caminar, se le empezaron a sumar cientos de migrantes. Y dicen ellos, ¿qué vamos a hacer? Ya son muchos, no podemos dejarlos aquí. Caminemos a Villahermosa. Caminan a Villahermosa, ya son 800. Cuando llegan a Coatzacoalcos, los estábamos esperando 200 migrantes ya ahí, que nos habíamos desplazado de Ixtepec para solidarizarnos y juntarnos. Formamos un colectivo. A partir de ahí, pero ellos ya venían organizados, los migrantes, a diferencia de otras ocasiones, ya habían nombrado sus representantes por nacionalidades, por la comunidad lésbico-gay, por la comunidad de mujeres, por la comunidad de garífonas, que son la gente negrita, morena, de Honduras. Y entonces ellos empezaron ya a organizarse. Nosotros pasamos a un segundo plano, es decir, pasamos de activistas, de defensores de derechos humanos, de misioneros, acompañantes. Y los empezamos a acompañar a lo que ellos dijeran. Nosotros les informábamos, les decíamos, porque ellos no conocen, la mayoría de ellos, México, ni cómo está la relación. Les facilitábamos las relaciones, lo que ellos querían, pero ellos son los que tomaban sus decisiones. Esto fue creciendo. Al llegar a la Ciudad de México, van 1,200 personas a tocar las puertas de Peña Nieto en Los Pinos. Obviamente se les enrollaron los calcetines del susto, no los quisieron recibir, pero después encontramos un canal para ir a Gobernación. En Gobernación ellos tuvieron un desempeño magistral, porque hablaron, dijeron de una manera muy sensata, objetiva y de veras con mucha calidad humana lo que pasaba. Y expresaron conceptos muy comprometedores para México, como decir, pues México nos ha hecho de todo, pero a pesar de todo es nuestro hermano mayor y lo amamos. Y uno de ellos dijo, nos gustaría mucho algún día que México estuviera en peligro, poder luchar junto con él para salvarlo. Y entonces deciden de repente ir al norte. Y ahorita están en San Luis Potosí. Y van a llegar al norte a sabiendas que los esperan los Zetas, que los espera el cártel del Golfo. Ellos no saben lo que va a pasar, ni nadie sabe lo que va a pasar. Pero ellos conocen el camino. Desde su perspectiva, ¿qué características debería tener una política migratoria integral? Bueno, desde luego, lo primero es ajustar todas las políticas públicas a los derechos humanos. Por ejemplo, la ley migratoria es fantástica porque en el artículo 2 reconoce todos los derechos que el inmigrante tiene. Lástima que después no especifique cómo y en el reglamento no facilite el cómo y el con qué. Acabo, y es una buena noticia esta, los legisladores de todos los partidos acaban de lanzar una ley que falta todavía algunos pasos, pero que prácticamente la modificación de 4 artículos de la ley migratoria para incorporar precisamente los derechos humanos. No se puede entender la migración, no se puede entender dando unos derechos y otros no, o dando unos derechos a medias y otros no. No, tiene que ser integral. El problema es que para el sistema neoliberal capitalista que rige en México este modelo, pero también para el espíritu de la política, no es el ser humano el centro de ella, no es. Por eso cuesta tanto trabajo luchar para los derechos humanos. ¿Cómo es posible que el gobierno esté por un lado con unos intereses y nosotros con otros por el ser humano? ¿Los católicos mexicanos entienden que el migrante es un hermano? ¿Sí hay esta conciencia? Yo creo que muchos de ellos no lo entienden y mucho menos entienden que es Jesús, porque no solamente es un hermano o hermana, sino es Jesús, es la misma persona de Jesús. Él lo dijo en Mateo 25:36, dijo, fui migrante y no me hospedaste. ¿Cuándo te vimos?
Cuando no lo hicieron con uno de ellos, tampoco lo hicieron conmigo. O sea, él se identifica con los migrantes. Eso es. Entonces nos falta mucha evangelización, nos falta mucha conciencia cívica. Está perdiendo el espíritu cristiano la familia, la escuela. La iglesia misma ha dejado de evangelizar para dedicarse esencialmente a administrar, a celebrar sacramentos y no a educar, no a formar. Por eso tenemos el México que tenemos. ¿Qué nos debe decir o qué debe decir a los católicos el hecho de que el Papa Francisco haya ido a Lampedusa, ¿no?, y haya hablado ahí con los migrantes? Ojalá, mira, el Papa es un profeta y él habla con los símbolos, con los signos. Él no nos dice, por favor, amen al migrante porque es prioridad para nosotros. Él lo hace con un hecho. Va a Lampedusa, que es el lugar más neurálgico, el lugar más sensible de toda Europa, que es la puerta propiamente más sensible para los migrantes. Entonces él va y se atrevió a decir esto. Les preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano tú, Caín europeo? ¿Sí? Que recibiste raíces cristianas, raíces católicas. ¿Cómo es posible que estés olvidando a tu hermano? Mira nada más, cientos de muertos, ¿qué estás haciendo? Y esto mismo debe de decírselo el Papa, y de veras lo dice para la jerarquía de todo el mundo, para la jerarquía mexicana, para la jerarquía de América Latina, para la jerarquía norteamericana. ¿Qué retos enfrenta la pastoral de la movilidad humana en México? En este momento, yo no soy de la pastoral de la movilidad humana, quiero decirles, desde que entró el obispo Guillermo Ortiz Mondragón, a la Iglesia Católica, a la jerarquía le dio miedo el compromiso, el avance que llevábamos, los que antes estábamos trabajando en la dimensión pastoral de la movilidad humana. Entonces de repente como que nos desconoce y dice, ustedes no son iglesia, ¿quién sabe qué son? No son iglesia. Y ellos empiezan a hacer una función de la dimensión pastoral oficial y también oficialista de cara al gobierno. Entonces ellos se entienden en una pastoral paralela, pero nosotros no podemos dejar a los migrantes porque con reconocimiento o sin reconocimiento ellos están sufriendo. Si nosotros los dejáramos solos, seguramente que la masacre, ese holocausto que están viviendo sería más grande. Comento algo muy importante, precisamente hablaba yo con el obispo, el titular de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, hace unos 4 días, y una conferencia telefónica, él me decía, oye, ¿por qué no se unen a la iglesia? Le dije, oye, espérate, nosotros somos iglesia. No, tú no eres la iglesia. No, ciertamente no soy la iglesia, pero sí soy iglesia. Tú tampoco eres la iglesia, eres iglesia. Tú y yo somos parte de la iglesia, nos complementamos. ¿Por qué no vamos platicando y por qué no nos vamos uniendo? ¿Por qué no dialogamos? ¿Sí? Y realmente... Sin embargo, también hay, me imagino, obispos que los apoyan, ¿no? ¿Quién son estos obispos que están con ustedes? Mira, la mayor parte, podríamos decir que la mayor parte de los obispos sí nos apoyan, claro que sí nos apoyan, y yo los voy a ver, son solidarios. Ahora, por ejemplo, Faustino, el obispo Faustino de aquí de Querétaro, pues yo considero que es una persona joven, abierta, ¿verdad? Hemos dialogado, tenemos confianza. Lamento mucho que este programa que hemos tenido haya sido tan exhausto, ¿verdad? Tan extensivo, que no tuve tiempo de ir a visitarlo, a saludarlo. Espero si quiere hacer una llamada para saludarlo. Son muchos obispos los que nos han expresado su simpatía, los que se han acercado, los que están apoyando, claro, porque entienden ellos que más de una dimensión pastoral, ¿verdad? Está toda la iglesia, que tenemos que unirnos y jalar parejo para este reto tan grande que significa acompañar a los migrantes integralmente, no nada más asistencialmente. Una cosa sí digo, que los obispos tienen menos libertad que nosotros, de este colectivo que formamos, de defensores y defensoras, porque ellos siguen siendo un Estado del Vaticano. Y el Estado del Vaticano simplemente tiene compromisos de Estado. Y yo no tengo compromisos de Estado, porque yo no pertenezco al Estado del Vaticano, yo pertenezco a la Iglesia y como bautizado puedo y debo profetizar y hablar con toda libertad cuantas veces sea necesaria. Los obispos no tienen esa libertad, por eso nos apoyan un poco a nosotros, pero también ellos tienen que tener cierto protocolo con el gobierno.
Aquellos católicos que quieran ser parte o ser agentes de la pastoral de la movilidad humana, ¿qué características deberían tener? Bueno, yo digo que no se preocupen de tener un perfil y unas características, simplemente que le entren, que se acerquen a cualquiera de los albergues, estaciones migratorias, estancias migratorias, casas, albergues que tenemos. Y ahí es una escuela, ahí van a aprender muchas cosas, se van a solidarizar, van a sacar lo mejor de uno mismo. Aquí tenemos en la Parada Bernal, todavía hasta ahorita, nuestro albergue en San Juan del Río, pues pueden acercarse y empezar a platicar con Martín, con el padre Mario, con todo el equipo que hace, y sería una cosa maravillosa que se acercaran, sufrirían de veras, gozarían de una gran transformación humana y espiritual. Padre, su trabajo lo ha hecho recibir amenazas, incluso hasta medio exiliarse un poco del país. ¿Cómo enfrenta este miedo? ¿O no lo tiene? Solamente, bueno, mi modelo a mí, mi inspiración es Jesús. Pero yo digo, ese Jesús yo lo descubrí en los evangelios, para mí es un joven, ¿verdad? Muy creativo, un joven maravilloso, valiente, con unos pantalones muy bien puestos, con una convicción muy profunda, un amor enorme para el ser humano, una fidelidad a toda prueba hacia el Padre. Él es misionero del Padre, él se sabe misionero del Padre con un proyecto. Entonces, a mí eso es lo que me fascina, seguirlo a él, me alienta mucho ver esta vida tan congruente de Jesús de principio a fin. Y a veces, aunque sean las amenazas, yo digo, mira, tú me estás amenazando y aún hasta me podías matar, pero tú vas a pasar, te vas a quedar. Esta obra de Dios va a seguir. Los migrantes van a seguir, el reino de Dios algún día se va a realizar y nada más. Lo que me interesa a mí es cumplir con la misión que me ha encomendado, cueste lo que cueste, es lo que me toca a mí, es mi función. Lo demás no me importa, estoy más allá de los premios, de los reconocimientos, de las amenazas, los vituperios, simplemente soy un misionero y eso sí me enorgullezco de decirlo, no como sacerdote, sino como bautizado.